La leptospirosis es una enfermedad zoonótica contagiosa producida por una bacteria llamada Leptospira. Se caracteriza por ser aerobias obligadas, su crecimiento óptimo se da en un ambiente con una temperatura entre 28 y 30 grados centígrados, es decir, cálido, y con un pH óptimo de 7.2. Esta bacteria no sobrevive o es más difícil de sobrevivir cuando se presentan en un pH ácido o cuando su ambiente son extremos, ya sea un calor extremo o temperaturas bajas extremas. Esta enfermedad tiene grandes afectaciones en los mamíferos, en las aves, en los reptiles, etc. También se debe saber que esta enfermedad puede ser transmitida de forma directa o indirectamente. Cuando hablamos de leptospirosis, la asociamos que es transmitida por las ratas, pero como tal, esta enfermedad puede ser transmitida por distintos tipos de animales, como por ejemplo los roedores, como las ratas, los perros, las vacas, los caballos y en general en muchos tipos de animales. Ya dije anteriormente, las ratas es el animal que más se asocia a la leptospirosis. ¿Por qué? Porque por su diminuto tamaño tiene la capacidad de llegar a lugares muy pequeños en donde solo este animal podría llegar, a comparación de los caballos, los perros, los gatos, etc. Cuando este animal o cuando las personas guardamos o acaparamos comida o agua, le damos una vía, así sea pequeña, de acceso en donde este animal puede ir a romper los empaques de esos alimentos, a contaminarlos, ya sea con su orina, con su mucosa, la saliva o con sus heces. Aunque la leptospirosis no es una enfermedad que es catalogada como letal, puede llegar a serlo, ya que su sintomatología, como cefalea, náuseas, vómito, fiebre, puede ser similar a otras enfermedades, como por ejemplo gastrointestinales. Cuando mandamos los exámenes al laboratorio y nos dicen que efectivamente tenemos la enfermedad de leptospirosis, ya puede ser demasiado tarde, porque esos síntomas no son tomados en cuenta a tiempo. La cadena epidemiológica de contagio de esta enfermedad comienza con el animal infectado con leptospirosis. Luego, este animal infecta ya sea los alimentos, el agua, ya sea con su orina, con sus heces o con su saliva. Luego, las personas, ya sea se transmite esa enfermedad ya sea por la piel o por la mucosa, ya sea conjuntiva, bucal o anal. Inclusive podemos tomarnos el agua contaminada. Esta enfermedad no tiene una alta cantidad de contagio. A nivel mundial, por cada 100.000 habitantes hay 5 contagiados. Por lo general, las zonas o las regiones donde habitan o hay mayor cantidad de contagio son África, el Pacífico Occidental y las Américas. Para observar detalladamente esta bacteria debemos llevarla al microscopio oscuro o óptico, en donde podemos observar que esta bacteria tiene en sus terminaciones formas de gancho. Su diámetro oscila entre 6 a 12 micras de longitud y 100 milímetros de diámetro. También es una bacteria delicada que en el campo oscuro puede aparecer como solo una cadena de cocos diminutos. Dentro de la leptospirosis o leptospira podemos encontrar 3 grupos, en donde están las leptospiras patogénicas. En este grupo podemos encontrar las leptospiras interrogans, leptospira kiss-current, leptospira noguchi, leptospira alexanderi, leptospira whaley, leptospiras aistonli,
Leptospira Santo Rosario. O en el otro grupo de las leptospirosis encontramos la no patogénica, en donde en este grupo están la Leptospira bifleza, Leptospira milleri, Leptospira banteli, Leptospira terstray, Leptospira youngwiley, Leptospira walbachi. Y en el último grupo encontramos la Leptospira o oportunista o intermedias. En este grupo están las Leptospira fainei, Leptospira bromi y Leptospira inali. Hola, mi nombre es Sara Maya y voy a exponer el tema de leptospirosis humana. En aspectos históricos tenemos que en 1802 Laceraux hizo la primera descripción de la leptospirosis. En 1883 se describieron los primeros síntomas de la enfermedad, como lo fueron ictericia y hemorragia. En 1886 Matthews y Weil hallaron síntomas como lo era cuadros agudos febriles y secreción renal. En 1887 se propuso cambiar el nombre por enfermedad de Weil y en 1914 se encontraron espiroquetas en el hígado de los caballos junto con hemorragia con cuadro febril. En 1917 describieron el primer caso de leptospirosis en Perú y en 1918 se hicieron varios estudios al punto de llegar a encontrar como género la Leptospiria. En 1957 Herrer estudió perros y gatos infectados con leptospirosis y halló que de 444 animales investigados, el 46.4% presentaban anticuerpos con títulos positivos. En 1962, la OMS dividió la bacteria en dos especies, Leptospirosis interrogans y Leptospirosis biflexa. En 1983 se halló una vacuna, pero no tuvo mucha efectividad. Entonces, en 1993 se halló la vacuna que realmente era la que iba a combatir esta enfermedad, denominada Bot/Spira. En el año 2000 fue identificada con enfermedad para vigilancia de laboratorio. Y en el 2002 y en 2003, 22 casos con una tasa de 0.14% sobre 1.000.000 de habitantes y 33 casos con una tasa de 0.2% sobre 1.000.000 de habitantes, respectivamente. En las pruebas para el diagnóstico serológico tenemos el microscopio de campo oscuro. Allí hallamos, se pueden hacer muestras de sangre, orina o tejidos post-mortem. Estas se pueden hacer con coloraciones como coloraciones especiales como de plata o inmunofluorescencia. El cultivo EMJH, que es con sangre, orina, líquido cefalorraquídeo o muestras post-mortem, en microaglutinación en suero con intervalos de 15 días, el diagnóstico serológico con microaglutinación o pruebas que detecten inmunoglobulina M. Prueba de reacción en cadena de la polimerasa en sangre, orina, líquido cefalorraquídeo o tejido post-mortem. Su clasificación taxonómica. En clasificación taxonómica de la Leptospira tenemos como nombre científico Leptospira, como familia Leptospiraceae, en orden espiroquetales, en especie Leptospira interrogans y Leptospira biflexa. Existen más de 225 especies en la actualidad, pero se derivan de la Leptospira interrogans y de Leptospira biflexa. En la descripción macroscópica, el género Leptospira proviene del género Leptos y Spira, griego y latín respectivamente. Leptos significa delgado y Spira significa en espiral, por eso su aspecto en espiral. Son bacterias móviles, son aerobias obligadas, las cuales necesitan oxígeno para poder desarrollarse. Tienen una longitud de 6 a 20 micrómetros y un diámetro de 0,1 micrómetros.
Su medio sólido de cultivo es el EMJH y es el más utilizado. En patogénesis de la leptospira, su ingreso es por piel lesionada o mucosas. Tiene dos formas, por fagocitos por macrófagos o por destrucción bacteriana, que es la liberación de LPS. En fagocitos por macrófagos se activan los linfocitos T y se liberan las citoquinas, que me producen fiebre, lesión muscular, cefalias, lesión endotelial y membrana celular. En activación de linfocitos B, que es por los fagocitos por macrófagos, tenemos los complejos de antígeno-anticuerpo y me pueden producir exantema, lesión muscular, lesión pulmonar, lesión renal y meningitis. En destrucción bacteriana, liberación LPS, entonces activación biológica de LPS y se inhiben las ATP-asas. La lesión endotelial y membrana celular y choque endotóxico. En la lesión endotelial y membrana celular tenemos trombocitopenia, lesión pulmonar, lesión hepática y lesión renal. Continuando con la exposición, voy a describir o exponer mi caso clínico. Antes de hacerlo, voy a dar ciertas pautas o conocimientos que realiza el personal de salud al momento de que le llegue un paciente a consulta. Cuando el paciente acude a las instalaciones médicas, él debe presentar al paciente su sintomatología y también su enfermedad actual. Cuando el paciente le presenta su sintomatología y enfermedad actual al personal médico, este realiza una encuesta dirigida en donde le pregunta sobre las características de los síntomas. Esa característica puede ser cada cuánto tiempo lleva con fiebre o cuánto tiempo lleva con diarrea, si el paciente viajó, si el paciente consumió un tipo de animal que no lo hacía frecuentemente. Y esto va a hacer o le va a ayudar al personal de salud a que haga un diagnóstico presuntivo y por consiguiente un tratamiento oportuno. Cuando el personal de salud tiene un diagnóstico presuntivo, manda a hacer unos exámenes en el laboratorio en donde espera acertar con ese diagnóstico con ese diagnóstico presuntivo, y si no, para cambiarle el posible tratamiento que se le ha tratado al paciente. Bueno, continuando con la exposición, ahora sí voy a exponer el caso clínico. Mi caso clínico lleva por nombre confirmación por laboratorio de leptospirosis. Fue presentado por María de los Ángeles Valverde Jiménez, por Roberto Brenes Espinel y por Jorge Ezequiel Soto. El caso clínico comienza, o vamos a darle un nombre al paciente llamado SG. Tiene 15 años de edad, sexo masculino, peso de 45 kilogramos, procedencia de la Unión de Tres Ríos y con historia clínica de número 11-75733. Este paciente llega a las instalaciones médicas. Se trata de un paciente de 15 años de edad con enfermedad de 3 días de evolución, caracterizada por una fuerte fiebre de 39 a 40 grados centígrados que no cede a la administración de antipirético y también tiene un fuerte malestar general. Este malestar general está asociado a un cuadro de náuseas, un vómito al momento de consumir cada comida. También tiene un fuerte dolor abdominal que le impide realizar ciertos movimientos y también inyección conjuntival. El motivo por el cual él acude a los centros médicos de su localidad, donde indica un tratamiento y egreso domiciliario, en vista de que el paciente sigue padeciendo las mismas sintomatologías, vuelve a acudir al hospital, en donde se le hace una valoración y le ingresan a la hospitalización. Luego, el personal de salud se dirige a evaluar de forma estricta
los antecedentes del paciente. Estos antecedentes nos dan ciertas pautas que son importantes o específicas de su evaluación, en donde dice que el paciente tiene el sistema de vacunación completo. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que el paciente se le descartan enfermedades prevenibles como son la fiebre amarilla, la meningitis y otras enfermedades. También dice en ese antecedente que es importante es que el paciente niega antecedentes quirúrgicos, hospitalarios, alérgicos, transfusiones y traumáticos. Pero lo más relevante de dicho antecedente es que el paciente estuvo 17 días antes en una finca de Horquetas de Saripiqui, donde se bañó en aguas de río. También en esa finca se encontraban distintos tipos de animales como caballos, vacas, perros, gatos y ratones que pueden producir la enfermedad de leptospirosis. También durante esos días el paciente consumió animales de esa finca. Bien, ahora vamos a hablar del diagnóstico de la enfermedad. Entonces, pues empieza con un diagnóstico diferencial, que es en donde el paciente se acerca a un centro asistencial y dice los síntomas que tiene y el médico tiene que especificar o ir diferenciando qué puede ser. Entonces es donde se hacen un tipo de exámenes que puede ser hemocultivo o urocultivo o pues por siembra o pues medio de cultivo. Entonces, cuando es hemocultivo, entonces puede salir con protombina plasmática disminuida un 50%, que esta va relacionada con la trombocitopenia leve, que quiere decir insuficiencia renal. La insuficiencia renal principalmente es cuando ya se tiene la enfermedad de Weil, que es como la última etapa que se tiene de esta enfermedad. El más común es el urocultivo, que este se hace por medio de la orina, y cuando se realiza el examen de la orina aparecen los serogrupos y serobares de la enfermedad, y es donde podemos diferenciar. También se puede hacer en microscopio de campo oscuro y con medio de cultivo EMJH, que es como el más utilizado para detectar leptospirosis. En campo oscuro se hace en el microscopio de campo oscuro porque sencillamente la leptospira es muy delgada y muy pequeña para hacer en un microscopio común. En el caso clínico que vimos anteriormente por mi compañero, observamos que se hizo por medio de en medio de cultivo siembra, y fue con el medio de cultivo EMJH, y también se hizo un urocultivo.